22 en Contacto Directo. Esta misma semana quedarían aprobados dos proyectos de ley, el de reformas a la Ley de Minería y Régimen Tributario y la Ley de Comunicación. Lourdes Tibán, asambleísta nacional por Pachacutic, bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy está previsto que voten la reforma a la ley minera y quedaría aprobada sin mayor debate, pues fue enviada con el carácter de urgente. El oficialismo argumentó que no cabía tampoco la consulta prelegislativa porque no se están afectando derechos colectivos de pueblos y nacionalidades indígenas. ¿Ustedes creen lo contrario? ¿Dónde existe tal afectación? Muy buenos días al Ecuador entero. Primero, esta es la semana del combo legislativo. Hoy ley minera, mañana ley de comunicación y después de la ley de comunicación archivarán. Hay otra sesión que acaban de convocar para archivar el proyecto de ley de biodiversidad presentada por la CONAIE. Con eso creo que cierra el combo de la semana. El tema de la ley minera, el presidente y todos los oficialistas han dicho que no va a perjudicar al derecho de los pueblos indígenas o a los derechos colectivos. Entonces es fácil, señor presidente y señores miembros de la comisión, yo he solicitado de que pongan un artículo en la ley reformatoria que diga que esta ley no será aplicable en territorios indígenas, punto. Quedamos como amigos, no ha pasado nada, incluso estaríamos votando por esa ley porque sabemos que no va a afectar a nuestros territorios si es que no van a aplicar ahí. Segundo compromiso, pacto por la vida, pacto por la naturaleza. Se hará minería en territorios donde no hay fuentes de agua. Yo creo que estaríamos dando vida a esa constitución que reconoce derechos de la naturaleza. Sin embargo, ahora de los 100 asambleístas, todos, absolutamente todos, se han vuelto ciegos, sordos y mudos frente al atentado, al asesinato que se va a hacer a los derechos de la naturaleza. Ahora, en temas específicos, en la ley se contemplaba, por ejemplo, que el 60% de las regalías sea destinado para proyectos de inversión social, pero a través de los gobiernos autónomos descentralizados. Ahora se incluye que el gobierno podrá también utilizar el 60% de las regalías para obras realizadas por en las respectivas localidades. Y dice que cuando el caso amerite, porque así lo dice textualmente, cuando el caso amerite, el 50% de este porcentaje correspondería a las instancias de los gobiernos, de las comunidades indígenas o circunscripciones territoriales. Entonces, ¿a quién le corresponde calificar cuando el caso amerita? ¿Cómo ven ustedes ese artículo? Lo va a calificar los intereses de campaña del presidente de la República. Si el caso amerita de entrar a las comunidades, entonces va a decir, aquí tenemos plata. Si el caso no amerita, no necesitan votos, no van a entrar. Pero además, esto es una violación a la Constitución. La Constitución no dice cuando el caso amerita o cuando le da la gana al gobierno de turno. La Constitución dice, los pueblos y nacionalidades indígenas tienen derecho en sus territorios al usufructo y administración de los bienes en los territorios ancestrales. Por eso para nosotros es una ley demasiado tramposa, que viola la Constitución. Está bien, si lo miramos desde el lado de cómo saquear económicamente a los territorios indígenas, bueno, la ley minera es excelente, pero si le miramos el suma causa y que dice la Constitución, en donde el hombre y la naturaleza tienen los mismos derechos, el hombre tiene que desarrollarse en el lado humano y la naturaleza tiene que desarrollarse también al igual que el hombre. ¿Para qué pusieron los derechos de la naturaleza? ¿Para qué pusieron el suma causa? Y entonces prácticamente esa Constitución no sirve. La presidenta de la Asamblea decía que ella también en algún momento estuvo en contra de la ley de minería cuando era a favor de las transnacionales y en contra de los intereses del país, pero que ahora es beneficioso para el Ecuador y además que se contaría con recursos para escuelas, para carreteras, para centros de salud, etcétera, porque el Estado podría contar con esos ingresos. Ella estaba en contra de la minería cuando representaba a pueblos, a nacionalidades como es Otavalo, un pueblo que viene resistiendo, la provincia de Imbabura viene resistiendo y luchando en el tema contra la minería. Pero yo no puedo imaginar que como se hizo presidenta de la Asamblea, ya la lucha reivindicativa de los derechos de la naturaleza quedaron a un lado. Ahora lo que importa es el puesto, la confianza que le dio el presidente para que esté ahí. Porque cualquier otra persona que hubiera ido de primera candidata, si el señor Loro Mero se iba primero y no en el puesto número 12, él era el presidente de la Asamblea ahora porque hubiera sido el más votado. Sin embargo, la señora ahora dice que ya ahora es una maravilla la ley minera, cuando es una ley demasiado tramposa. Si miramos solamente el artículo 3 de la reforma, que reforma el artículo 26, en el cuarto inciso dice, si la máxima autoridad del sector minero, de oficio o a petición de parte, advierte que las actividades
del solicitante pudieran afectar a los derechos o patrimonio, imagínense, si ya dice que va a afectar, dice, si es que hay este informe, solicitará la respectiva autorización a la autoridad competente. O sea, si la primera autoridad dice que vean, este caso no va porque va a contaminar, dice, en ese caso va a pedir a la autoridad competente. No dice cuál es la autoridad competente, pero además dice, si la autoridad competente en 30 días no da el informe, se supone que está autorizado. O sea, no le importa el primer informe porque van a pasar por el silencio administrativo. Así como hay hay dos artículos más preocupantes en la ley. Es decir, ya existía una ley de minería que permite los trabajos mineros. El tema es qué es lo que están cambiando. Uno de estos artículos permite ahora que el concesionario pueda transferir sus acciones con solo notificarle al Estado que lo está haciendo. Es decir, no necesita autorización o pedir autorización. Y la otra es crear una excepción en el caso de dar una concesión a una empresa estatal extranjera. Se lo puede hacer ahora sin concurso, sin licitación, sino que de manera directa. ¿A quién favorecen estas disposiciones a la larga? El presidente ha sido muy claro en 2 o 3 sabatinas y ha dicho, las empresas mineras han pedido que la ley en ciertas partes es muy fuerte y esas hay que suavizar, más o menos, no ha utilizado la palabra suavizar, pero dice hay que adecuar la ley para hacer más llamativa la inversión. Entonces, ahora se le quita, en el artículo 26 se exigía 11 requisitos, 11 informes, hoy solo 2, de la Autoridad Única del Agua y de la Autoridad Minera, de los 2. Pero además, el presidente ha quitado todas las atribuciones a los alcaldes, prefectos y juntas parroquiales, porque eso decía el artículo 26. Hasta la semana pasada, la reforma al 26 decía que los municipios podrán hacer informes respecto a minería en zonas urbanas. Ahora, el que mandan ayer de tarde dice, los municipios darán informes en tema de lastre y piedra. O sea, a los municipios le tiran la piedra. ¿No tienen derecho los municipios en territorios mineros opinar sobre la minería? ¿Opinar sobre el oro? No, le dejaron piedra y lastre ayer de tarde, le acaban de mandar así. Vamos a ver qué dicen los gobiernos seccionales, gobiernistas. ¿Estarán apoyando? Dirán que es una maravilla, claro, si es que van a la reelección van a decir, no importa, nosotros solamente tenemos derechos en piedra y en lastre, pero el oro y otros elementos que va a salir de la minería, otros materiales, son de exclusiva decisión del gobierno nacional. Pero además la Constitución dice que en todos los proyectos debe haber participación ciudadana. ¿Dónde ha quedado la participación ciudadana cuando en la reforma al artículo 11 solamente se deja 3 gobiernistas como miembros de la Agencia de Regulación y Control Minero? ¿Qué dice? El ministro sectorial o su delegado, el secretario de Semplades y un delegado del presidente de la República. ¿Dónde queda el delegado de los prefectos? ¿Dónde queda el delegado de los alcaldes? ¿Dónde queda la participación ciudadana? ¿Dónde queda la participación de los pueblos en donde se va a hacer minería? Han sido algunos de los puntos que Pachacutic ha expuesto y por lo que se muestra en contra de estas reformas que, por cierto, ya serían aprobadas esta misma mañana. En cambio, para mañana viernes está pendiente y quedaría aprobada la Ley de Comunicación, sin debate para los nuevos legisladores que en su mayoría ni siquiera conocieron este proyecto, en una sola votación, además no artículo por artículo, y el asambleísta ponente puede incluir temas como el de crear una superintendencia o esta figura del linchamiento mediático, y ojo que ya existe una superintendencia pero de telecomunicaciones. Entonces, ¿cuál sería el fin de esta otra superintendencia? ¿Qué dice usted sobre estos dos propuestas en particular? A mí me parece deshonesto que esta nueva asamblea, este nuevo periodo, apruebe una ley sin que la mayoría de los legisladores de los 100 conozcan. Si usted va y le pregunta al señor Tim Delgado qué dice el artículo 34 de la ley, no lo va a decir. Si usted pregunta al señor Ramiro Vela de Cotopaxi qué dice el artículo 78 de la ley, no lo va a decir, ni lo han leído. A mí me parece deshonesto e hipócrita ir y aprobar una ley. Y ahí se muestra el doble discurso de la señora presidenta. Cuando la semana pasada un medio de comunicación nacional le dice, ¿podrá usted retomar el acuerdo ético-político de la ley de comunicación? Ella dice, no, porque son hechos por actores diferentes, otros actores del pasado.
¿Cómo van a aprobar entonces, señora presidenta, un proyecto de ley que ha sido hecha por actores diferentes y por el pasado? Entonces, pero votarían no el último proyecto que quedó aprobado en julio del 2011, con la excepción de que se podrían incluir estas dos cosas, de la superintendencia y del linchamiento. ¿Qué dice usted sobre eso? A ver, el problema es que ya el informe de julio del 2012 ya no sabemos ni qué contiene, porque el que firmó, el que fue debatido, el que hicieron el informe los 6 de Alianza País, es de julio del 2010. A partir de ahí, nunca más la comisión volvió a reunirse para meter cualquier figura, pero no. Hoy son tan abusivos porque dicen que tienen 100 votos, entonces pueden poner lo que les dé la gana en esa ley y van a aprobar, van a poner el linchamiento mediático. Con eso estarían prohibiendo que Lourdes Tibán o cualquier otro canal pueda topar temas coyunturales, temas del día. ¿Por qué? Porque va a aparecer el linchamiento mediático. Además, si vamos a poner esa figura, quiero saber si el presidente el próximo sábado va a salir a hablar, porque el peor ejemplo de linchamiento mediático es la sabatina. Entonces, si van a prohibir la sabatina, pónganle el linchamiento mediático. Sin embargo, el presidente en su doble discurso irá como el mejor trofeo, llevará la ley esta que van a reconocer mañana, a este famoso encuentro de la comunicación responsable, en donde no sé si le pasó la mano al presidente, pero en las invitaciones viene, dice, por primera vez en la historia se presentan como los mejores expositores del periodismo nacional e internacional en este encuentro del periodismo. Resulta que el expositor es Rafael Correa. ¿De dónde aquel sabe de periodismo? ¿Cuándo ha sido siquiera reportero? Alguna de las posturas, Lourdes Tibán, asambleísta nacional por Pachacutic, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. 7:34 de la mañana, pausa. Cuando volvamos...